Estamos de vuelta nosotros en Expertos del Deporte para hablar del ámbito internacional, a nivel internacional, una semana muy futbolera, y es por eso que nosotros pues hoy queremos iniciar este bloque hablando puramente de fútbol. Inicio hablando de la Conca Champions, la Liga de Campeones, en la cual pues equipos guatemaltecos no pudieron llegar hasta estas instancias finales. Se disputaron los cuartos de final. Eran únicamente equipos mexicanos y equipos estadounidenses los que se enfrentaban, pero en el juego de ida, usted recuerda que le repasamos acá la nota, los cuadros mexicanos eran los que llevaban pues, todas las de ganar. Llevaban mucha ventaja en condición de visita y esta ventaja les sirvió para sellar el marcador en los juegos de vuelta. El DC United ante el Querétaro pues ya había ganado 2-0, pero el DC United trató de hacerlo mejor, pero Querétaro pues estuvo ahí apretando, estuvo haciendo las cosas tranquilo, se tomó su tiempo y esto le sirvió para poder pasar a siguiente ronda. Esto el día martes. También ese día martes el Santos Laguna se enfrentó al Galaxy. El Galaxy que no pudo sacar ventaja en casa, 0-0. Santos Laguna hizo un gran encuentro, un gran partido y se trajo un gran marcador a 0. Y lo bonito, lo diferente, supieron estudiar bien al cuadro del Galaxy para poder vapulearlo. Y digo vapulearlo porque terminaron con marcador de 4-0. El Santos Laguna sobrepasó totalmente al Galaxy. Ahí Giovanni Dos Santos regresó a su casa, a México, al Estadio Azteca, donde muchos triunfos le ha estado dando al cuadro mexicano, pero esta vez Giovanni Dos Santos tuvo que irse con la derrota de su equipo del Real Salt Lake. El miércoles también hubo actividad. El América se enfrentó al Seattle Sounders, un marcador que había quedado empatado a 2 goles en el juego de ida, pero en este de vuelta pues apareció nuevamente los americanistas. El América 3-1 logró el pase a siguiente ronda, y por último el Real Salt Lake enfrentó a Tigres que ya había sacado también la ventaja, y pues fueron a negociar un empate a un gol que les da pues el pase a siguiente ronda. Con esto Querétaro se estará enfrentando al América en las semifinales, y Santos ante Tigres. Estos encuentros se estarán disputando los juegos de ida el próximo 15 de marzo. Pero nosotros vamos a esta nota en donde incluimos las anotaciones y las mejores jugadas que dejaron estos encuentros de la CONCACAF Liga de Campeones. La CONCACAF Liga de Campeones conoció esta semana a los 4 equipos semifinalistas, siendo estos mexicanos. Todo inició con el duelo entre el DC United y el Querétaro, quienes en la ida habían quedado 2-0 a favor de Querétaro. Pero en el duelo de vuelta el marcador finalizó 1-1, con anotaciones de Sepúlveda para los Gallos y Julián Buscher para el DC United, para culminar con global de 3-1 a favor del cuadro mexicano. El América por su lado se midió ante Seattle Sounders, quienes habían empatado a 2 goles en territorio estadounidense, pero para el duelo de vuelta que se disputó en el Estadio Azteca, los americanistas se quedaron con la victoria de 3-1. Para el América anotó Quintero al 42, Oribe Peralta al 45 y Andrade al 50, mientras que por el Seattle descontó Pablo Aguilar con un autogol al minuto 41 para culminar 5-3 en el global y de esta forma avanzar a semifinales. El Santos Laguna no se dejó sorprender del Galaxy. Luego de haber empatado a ceros en la ida, el Santos le propinó una vapuleada de 4-0 con anotaciones de Bravo al 16 y al 61, Dávila al 23 y Giannini al 36. La última llave se disputó entre las escuadras de Tigres y el Real Salt Lake, encuentro que había sido liderado 2-0 por el cuadro mexicano en la ida, y ya en el partido de vuelta el marcador finalizó 1-1. Para el Real Salt Lake anotó Plata al 22, y para el cuadro mexicano Gignac colocó el 1-1 al 90 para dejar el 3-1 en el global. Luego de estos resultados, las llaves de semifinal quedaron de la siguiente manera: Querétaro se estará midiendo ante Tigres y Santos Laguna lo hará ante el América a partir del 15 de marzo. Pues todo servido ahí en la CONCACAF Liga de Campeones por segunda, bueno, no por segunda, por otra vez, dejémoslo en otra vez. Pues esta Liga de Campeones, esta copa se va a quedar en suelo mexicano. Veremos quién es el mejor. Tigres y América por nombre pues llega mejor. Santos Laguna pues lo está haciendo bastante bien, pero a ver qué nos depara el destino, porque recordemos de que estos equipos mexicanos entre ellos juegan en la misma liga, se conocen a la perfección, y esto pues hace más reñida la ocasión, y veremos quiénes son los que finalmente avanzan. Así que el próximo 15 de marzo usted esté atento para conocer los resultados. Nosotros ahora pasamos con Luis y Everaldo, que nos van a hablar de las otras ligas internacionales que también vieron actividad, marcadores que llaman mucho la atención, algunas tablas de posiciones quedan sumamente apretadas, pero ya no le cuento más, sino que nos vamos con Luis y Everaldo. Yo me despido, será hasta el próximo lunes, y usted le deseo lo mejor en este fin de semana. Buenas noches. Muchas gracias, Herbert, por esos resultados, apabullante algunos, sí, que no se esperaban. El del Santos sobre el del Galaxy. Santos, pero fíjate que al ver, gracias por la nota, Herbert, te agradecemos mucho, vamos a entrar ya en el... puedes agarrar tu mochila, ya. No, todavía falta, así que no te retires. No, sí, pero hablaba que el Galaxy
le está pasando o le pasó lo que normalmente le pasa a los equipos guatemaltecos. Exacto. El Galaxy. A todos los equipos gringos, ahorita que ahorita hablábamos el lunes. Sí, ahorita sí, pero con la plantilla que tiene el Galaxy, vos decís, no, otra de Jong también, que es que el holandés y toda la cosa, pero a destiempo. Totalmente, porque ellos apenas van a iniciar su temporada. Este partido quisiera verlo yo cuando los dos estén a casi al mismo ritmo. Exactamente. Porque era un partido interesantísimo. O que a los equipos guatemaltecos les toque al inicio como agarrar a los equipos de la MLS, así en ese momento, en ese instante. Sí. Yo creo que otra historia hubiera sido, por ejemplo, la llave entre Municipal y el Real Salt Lake, que fue una llave cerrada al final. Y al final venía de perder en Municipal el primer partido con Mitlán. Exactamente. Se acaban de juntar. Sí, lo que pasa que es el tiempo de juego que es lo que dicta muchas veces cuando uno se va soltando, pero cuando tenés un partido, nada más, estás rígido, te toca internacional, vas y perdés, el otro viene en ritmo, te pasan por encima, pero no es porque querrás, sino simplemente no te podés mover. En definitiva, la Copa se queda en México, Querétaro ante los Tigres, Santos ante el América. Sí. Me parece que la final será Tigres-América. Tigres-América, por ahí va. Tigres-América. Posiblemente. Sí, pero a nosotros nos toca europeos. Lo que pasó en los resultados internacionales a nivel el viejo continente. Exactamente. Arrancamos con la Liga BBVA de España, donde el Atlético, sin despeinarse, le ganó 3-0 a la Real Sociedad. No baja. No baja el Atlético ni el Barcelona, 5-1 al Rayo Vallecano. El Real Madrid sí le costó un poquito más. Al Madrid le costó más, hubo cambios en la alineación también. Totalmente. Con esto era como darle la razón a Cristiano Ronaldo porque no se accionaba al final de cuentas. No están a su nivel. No están a su nivel, o sea que Cristi hay que hacer como... Por ahí vi un meme. Sí. Con 22 Cristi creo que están a su nivel. Sí, totalmente. 5-1 Barcelona, que también un regalito del arquero. Sí, el primero que dejó a Rakitic. Totalmente. Triplete de Messi, que además falló penal Suárez. Falló penal Suárez, que ya nos dimos cuenta que cuando Messi convierte 1 o 2 goles, en este caso convirtió 3, ya deja los penales, ya deja que los tiros libres los haga Neymar. Lo que sí te quiero decir es que obviamente por la tabla de goleadores arriba va Luis Suárez que Cristiano Ronaldo. Sí, 25-23. 25-23. Pero Messi ya lleva 19 ahora. Pero ese tridente lo hace ver fácil. Y también lo hacen de la mejor forma, tratan de poner. En cambio con Cristiano se la rebusca más, está más solo. Totalmente. O sea, ahí sí veo que tiene mucho más mérito. No desmerito la actuación de Luis Suárez y su tridente Neymar y Messi. Pero le es más fácil accionar, lo buscan más. Cristiano se la rebusca más el solito, anda peleando, porque cuando actúa Benzema no es mucho de dársela, en el área es ver si consigue gol porque también quiere figurar. Así que por eso lo veo un poco más difícil, le veo más mérito a Cristiano que a Luis Suárez. A Luis Suárez, sí, y exactamente el dato que justamente nos trasladaba Herbert también era que Messi llegó o batió el récord de más hat-trick en la liga, 36 hat-trick ya en la liga, imagínate, 35 victorias. Exactamente, eso fue un récord también que impuso el Barcelona en liga. La verdad que está imponiendo récords en esta temporada. Nos pasamos a la Premier League. No pudo el líder, le empató 2-2 ante el West Bromwich. Dejaba abierta la puerta para que cualquiera se acercara a 2 puntos y no aprovecharon. El Arsenal cayó de local ante el Swansea City. Exacto. Y el West Ham le derrotó de local 1-0 al Tottenham. Ninguno de los dos pudo. No sumó, entonces. Sí. Pero ya vamos a hablar de lo que se viene. De lo que se viene. Liverpool se desquitó del City, que le había ganado la Capital One Cup 3-0 contundente. Y creo que ya resignó la liga. Yo creo que sí. Sí, ya está cuarto, ya está un poco más de 8 puntos de diferencia. No lo creo. Sí. ¿Y en la Bundesliga? ¿Qué me contás? Perdió el Bayern München. 1-2 ante el Mainz, de local. Golazo el de Robben, pero no fue suficiente para el empate. Y el Borussia de visita le fue a ganar al Darmstadt 98-2-0. Ya quiero entrar al detalle de la jornada, la previa internacional, porque la Bundesliga va a estar candente. No hubo Serie A a mitad de semana, pero sí semifinales de Copa Italia. Sí. El Milan contundente, 5-0, 6-0 en el global. Aterrizó a Alessandria. Partido el del Inter y la Juventus. 3-3. O sea, 3-0, eso empató en el marcador global y se fueron a penales. Parecía que ya la Juventus estaba del otro lado, que el Inter estaba fulminado. No fue así. Al final terminó cediendo, pero en penales 5-3. Vaya susto. Final 21 de mayo, Milan-Juventus en el Olímpico de Roma. Exacto. ¿Qué te parece? Me parece.
Lástima que no es la Roma, pero es en el Olímpico. Mayo, lástima, mayo. Lo que decíamos la otra vez también, juegan tan pronto cuartos, octavos, y se van final, y 3 meses después va a la final, pero no llegan con el mismo ritmo. Se pierde ese ritmo, aunque se mantienen en No sabes cómo van a llegar en liga, el de Juventus puede llegar campeón, el Milan puede ascender, no se sabe, pero es mucho tiempo. Así es demasiado tiempo, pero ¿qué te parece si mejor vemos la nota que se preparó acá en Expertos del Deporte? Las diferentes ligas internacionales vieron acción a mitad de semana que dejó en la Liga BBVA de España la victoria del Atlético de Madrid 3-0 sobre la Real Sociedad, con anotaciones de Reyes al 9, Ñíguez al 47 y Griezmann selló la cuenta al 69. El Real Madrid por su lado visitó a Levante siendo este el colero de la tabla, y los merengues alcanzaron la victoria de 3-1 con anotaciones de Cristiano Ronaldo al 33. Mariño anotó en propia puerta al 38 para poner el marcador 2-0. El Levante descontó por obra de Daverson al 39 y la cuenta de 3-1 la sellaría Isco al minuto 90. El FC Barcelona por su parte sigue imparable, esta vez alcanzando la contundente victoria de 5-1 sobre el Rayo Vallecano, gracias a las anotaciones de Rakitic al 22. Messi anotó hat-trick con lo que superó el récord de más hat-trick en la historia del fútbol español, 36 en total, y Arda Turán anotó el quinto gol al minuto 86. Para el Rayo Vallecano descontó Manuccio al 57. En Italia se disputaron las semifinales de la Copa Italia que inició con el duelo entre el AC Milan y el Alessandria, marcador que culminó 5-0 gracias a las anotaciones de Menez al 20 y al 40. Romagnoli anotó al 25 y al 81, mientras que Balotelli selló el marcador al minuto 90 para dejar un marcador global de 6-0. La otra llave se disputó entre las escuadras del Inter de Milán y la Juventus, duelo que finalizó con marcador 3-0 favor al Inter, con anotaciones de Brozovic al 17 y al 82, y Perisic anotó al 49. Con este marcador el global se empataba a 3, por lo que se disputaron tiempos extras en la que el marcador no se movió, y todo tuvo que disputarse desde el punto penal, y fue así como la Juventus sacó ventaja de 3-5 y de esta forma disputará la final ante el AC Milan el próximo 21 de mayo. La Premier League también tuvo actividad a mitad de semana, dejando el empate a 2 goles de Leicester City ante el West Bromwich, marcador que dejaba con oportunidad a los sublíderes de acercarse a la punta de la tabla, pero que ninguno aprovecharía, ya que el Arsenal cayó ante el Swansea City 2-1, al igual que el Tottenham, que no pudo en su visita al West Ham cayendo 1-0. El Chelsea por su lado volvió a cosechar una victoria, esta vez de 2-1 sobre el Norwich City, mientras que Liverpool se enfrentó ante el Manchester City, duelo que tenía sabor a revancha luego que disputaran la final de la Capital One Cup, pero en esta ocasión fue Liverpool quien se adueñó de la victoria 3-0. En la Bundesliga el líder Bayern Múnich fue detenido por el Mainz, quien a domicilio derrotaron al Bayern 2-1. Para el Mainz anotó Jairo al 26 y Córdoba al 86, mientras que Arjen Robben descontó al 64 para el Bayern. El que sí aprovechó para acercarse al liderato de la tabla fue el Borussia Dortmund, luego de sacar la victoria en condición de visita 2-0 ante el Darmstadt, gracias a las anotaciones de Ramos al 38 y Doom al 53. Con esta victoria el Borussia queda a 5 puntos del líder Bayern, distancia que se puede recortar aún más ya que ambos se enfrentarán este sábado en casa del Borussia. Y como se lo adelantamos en la nota anterior de los resultados, viene la previa de las ligas internacionales, donde creo que lo más rescatable sería Bundesliga y Premier League. Y también Premier League, porque está la ventaja, no está la posibilidad de luchar por el segundo fijo, exactamente, que lo estábamos hablando ahorita antes de entrar a la nota. Pero arrancamos con la Liga BBVA. El Real Madrid recibe al Celta. Es una dura visita la que tiene el Real Madrid. Bueno, una dura localía. Va a recibir al Celta. El Celta que no le ha ido nada mal en el torneo. Y de local el Madrid como que se ha complicado muchas veces. Y a veces se complica con los equipos más accesibles. El Celta no es de esos equipos accesibles, pero creo que el Madrid va a sacar la victoria. Creo que va a empezar a repuntar. No creo pero que el problema es que los de adelante también siguen repuntando, porque el Barcelona va de visita a Eibar. Sí, no creo que el Barcelona caiga en esa visita el domingo. El partido de la jornada es Valencia Atlético de Madrid, no por cómo está la tabla, sino por nombre de enfrentamiento, la verdad. Por historial. Por historial entre el Valencia y el Atlético de Madrid. Dura visita y eso le conviene al Barcelona. Valencia está desaparecido. Sí, Valencia desaparecido, pero es una dura visita a Mestalla que le conviene al Barcelona, porque de ganar el Atlético puede seguir marcando más diferencia entre ambos conjuntos. Sí. Por ahí, y es una oportunidad del Real Madrid para volver a recuperar ese segundo lugar, aunque se ve bastante difícil. También. ¿Cuántos puntos estamos? Estamos hablando de 12 puntos al primer lugar. 12 puntos y 8 son 4 entre ellos dos.
8-4, sí. Son 4 entre ellos dos. La verdad que ahí lo de la Liga BBVA, nos pasamos si querés a la Serie A y cerramos con lo que... Sí, con las más interesantes. En teoría. En teoría, sí. Napoli el sábado va a recibir al Chievo, Napoli buscando ese segundo lugar. Ya la Roma pues sacó un importante resultado hoy por la tarde ante la Fiorentina. Muy favorable. Y está asegurando el tercer lugar y a unos puntitos no de te me emociones, hay que ser justos y ecuánimes en las notas, sí, hay que ser... Sí. No saques ese... romanismo. Ese silo, ese cariño hacia la Roma. Pero no, sí, importante resultado porque lo está dejando... 7 partidos al hilo sin derrota. ¿Cómo ha repuntado? No, es cierto, ha repuntado muy bien ese ritmo porque deja esas 7 jornadas que viene el hilo y veíamos a una Roma flotando. Exactamente. Un vaivén, pero y más que para fue abajo. Que fue líder por varias jornadas. Pero y cayó hasta el quinto puesto. estrepitosamente. Ahora, recuperando el tercer lugar, la Juventus va a visitar al Atalanta, Sassuolo recibe al Milan y el Inter al Palermo, ahí las primeras posiciones. Y ahora sí, la Premier League. Exactamente, la Premier League donde el Tottenham se enfrenta al Arsenal. Duelo directo por el segundo puesto. Está servida la mesa. Sí, está servida totalmente. Está servida la mesa. Yo creo que el que pierde se va olvidando de alcanzar a Leicester. Es y cierto, ya quedará entre está dos. el Tottenham de visita, Sí, de local. De local, sí. Y el Arsenal va de visita. Sí, el White Hart Lane, que es la casa del Tottenham, que es una casa o un estadio difícil para la visita. Es un reducto, Sí. una trinchera realmente el Tottenham. El City que mencionábamos que prácticamente resignó la liga, va con el Aston Villa, es quinto el City actualmente. Y el Watford recibe a Leicester, creo que por ahí el Leicester tiene una visita accesible en esta jornada para seguir manteniendo Está distancia. accesible, pero Sí. también lo tenía como local contra el West Bromwich. Ajá. Y empató. Empató 2-2, la verdad. Y de último momento también cayó el empate. Sí, y entonces, ojo, que puede ser que también pueda caer. Exactamente. Pueda caer por lo que hemos visto en estos últimos partidos. Pero de ellos depende. Realmente es una liga muy interesante la Premier League y la Bundesliga, el partido, la jornada. Habíamos mencionado que era liga de 2, pero la mayoría de veces que era al final de 1, porque llegaron a tener hasta 11 puntos. Se recortó a 8. El miércoles se recortó a 5 por la derrota del Bayern y se puede recortar a 2 los famosos partidos de 6 puntos. Hablábamos que casi 75,000 gargantas. 85,000 es el promedio. 85 es el promedio, pero lo dejamos en 75, 80,000. Sí, que van a estar en favor del Dortmund. Van a estar a favor del Dortmund. Esto es el día sábado del Borussia Dortmund recibiendo al Bayern München. 11:30. 11:30. ¡Ah, la gran! ¡Qué partido! Sí, buenísimo partido. Lo que mencionábamos, el promedio de asistencia al Signal Iduna Park del Borussia Dortmund es de 85,000 por partido, imagínate. ¡Qué presión! Nosotros hacíamos una conversión de que más o menos 80,000 serán del Dortmund, 5,000 que le vendan entradas al Múnich. Creo que no va a ser suficiente. Yo creo que el Dortmund va a lograr, y lo que se está jugando, creo que va a lograr la victoria y ponerse a 2 puntos. Por lo que pasó con el Mainz. Sí. La derrota del München. Del München también. Sí, posiblemente. Hay que leer entre líneas los partidos, hay que ser frío. Si bien es cierto, no perdía el Bayern y perdió. Y se va a poner interesante la liga. Esa liga que no era nada interesante por la diferencia entre el primero y segundo. Pero es mucho más interesante que la Ligue 1, porque ahí está. Ahí sí, a 26 puntos. O sea, eso ya está servido. O sea, ese arroz ya se coció. A 3 jornadas, me parece, 2 jornadas más. Y me parece que históricamente el Paris Saint-Germain se llevaría la liga más o menos con 10 partidos por jugar. No puede jugar ya y es campeón. Sí, totalmente. Pero bueno, eso es lo interesante de las ligas, para el estira y encoge en el comentario, y expertos del deporte no es la excepción, pero nosotros hemos preparado una notita interesantísima de la previa de las ligas internacionales. La Liga BBVA de España disputará la 28ª jornada, iniciando el sábado con el duelo entre el Real Madrid y el Celta. Ya para el día domingo el FC Barcelona, líder absoluto, se medirá en condición de visita ante el Eibar. Mientras que el duelo que más llama la atención lo protagonizarán en el estadio de Mestalla entre las escuadras del Valencia y el Atlético de Madrid. En la Serie A de Italia, la jornada número 28 inició este viernes con el duelo más llamativo entre las escuadras de la Roma y la Fiorentina, duelo que finalizó con marcador de 4-1. Luego de esta victoria, la Roma se afianza del tercer puesto con 56
16 puntos. La actividad reanudará el sábado cuando el Napoli se mida ante el Chievo, el AC Milán lo hará visitando al Sassuolo, el Atalanta hará lo propio ante la Juventus para finalizar con el choque entre el Inter de Milán y el Palermo. En la Premier League también habrá actividad iniciando con el duelo que más llama la atención, siendo entre el Arsenal y el Tottenham para disputar los primeros lugares de la tabla, mientras que el Manchester City recibirá al Aston Villa, el Watford por su parte recibirá al líder Leicester City y en la Bundesliga se vivirá una jornada intensa luego de la actividad a mitad de semana que dejó el Dortmund a 5 puntos de liderato y la ventaja se puede acortar aún más, ya que para este fin de semana ambos equipos se medirán, siendo el Borussia quien esté en condición de local y de conseguir una victoria estaría quedando a 2 puntos del líder. Bueno, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa, muy amables por esa sintonía, le agradecemos mucho estar siempre al pendiente de Expertos del Deporte y pues nosotros hacemos todo lo que hacemos, lo hacemos con esta intención de llevarles información. Mis compañeros Herbert de la Rosa, Luis Vargas y un servidor se despiden de ustedes deseándoles muy feliz fin de semana. No se pierdan el día lunes este programa porque tenemos todo lo que acontece este fin de semana y algunas noticias interesantes que usted no se debe perder. Así que pásela bien, feliz noche. Feliz noche, Ever, pásala bien. Disfruta este fin de semana, recupérate porque ya no queremos que estés faltando y que estés... Lo bueno que lo está diciendo él, que por enfermedad, así que él mismo se respondió, no, sí, la verdad que te recuperes pronto. Gracias. De esa dolencia. Nosotros nos veremos el próximo lunes acá en punto de las 8:30 de la noche en una edición más de Expertos del Deporte con todo el análisis, con todos los resultados de la Liga Nacional Primera. Se está terminando el futsal ya acá en Guatemala y con todas las ligas internacionales. Será hasta el próximo lunes a las 8:30 de la noche.